Bueno, ya colocamos nuestra marca, ya vimos lo que es el Instituto Electoral del Estado de México. Antes quiero agradecerle a este instituto que me dé la posibilidad de comunicarme con ustedes, los estudiantes, al señor director del área de Derecho y al director general que estuvo conmigo. Agradecer al vocal ejecutivo de esta parte de Texcoco, que es el que se va a encargar, es importante que lo conozcan, se va a encargar de compilar todo lo que tiene que ver con las votaciones que se emitan el día de la elección en toda la zona. Él las va a compilar en su distrito aquí en Texcoco y se encargará de hacer el conteo de cómo quedan los resultados en esta zona. Texcoco ha sido generalmente participativo en materia de elecciones, les quiero decir a ustedes, y la exposición de hoy quiero comentarle a ustedes que versará precisamente sobre cómo participan los jóvenes en las elecciones o cómo no participan. A veces hay desinterés en el sector de juvenil, que es el más importante, además de México en votación, es el que menos participa también. Luego les voy a dar algunos comentarios sobre lo que han ofrecido hasta ahorita los partidos políticos, los candidatos que ustedes ya conocen, lo que ofrecen en su, qué van a hacer cuando sean gobernantes. Y finalmente algunos temas importantes que ustedes deben de conocer son, entiendo yo, estudiantes del área de Derecho, así es, maestro, así es, fundamentalmente. Así es, todos son de Derecho. Perfecto. Y algunos temas importantes para que ustedes los reflexionen, porque van a tener que ver con lo que pasa en el futuro con los institutos electorales como el del Estado de México. Los temas de financiamiento a partidos políticos, que hay que mejorar, eso les va a tocar a ustedes cuando sean profesionistas seguramente. El tema del voto electrónico, algunos temas que vienen a futuro, que pueden interesarles incluso para tesis de licenciatura, para trabajos varios que puedan desarrollar ustedes, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante primero la elección? ¿Por qué hay tanto interés en torno a la elección del Estado de México? ¿Qué se disputan los candidatos a gobernador que les llama tanto la atención participar en el Estado? Que además es una elección que ustedes saben que a nivel nacional también ha despertado mucho interés por lo que puede pasar después con los que resulten electos como gobernador y por el que sale de gobernador del Estado de México, que gobierna ahora la entidad en estos momentos. Para empezar, se disputa un presupuesto enorme, que es el más grande de la República, hablando de entidades federativas. Lo tenemos en pantalla. Ustedes ven aquí que tenemos un presupuesto en el Estado de México de 148,000 millones de pesos. Es un presupuesto anual enorme y es seguramente el principal atractivo o uno muy importante para ser gobernador de la entidad. Por supuesto, después de eso, después de este presupuesto, ustedes saben que nuestro Estado de México participa, es el Estado de la República que tiene una participación en la aportación económica nacional más importante, casi del 10%. Ningún Estado aporta tanto en producción económica a la República como el Estado de México. Pero además de eso, el que gobierna el Estado de México tiene una capacidad de tomar decisiones en materia de obra, en materia de educación, de vivienda, de salud, impresionante. Puede, entre otras cosas, el que gobierne decidir sobre un número importante de funcionarios de su gobierno. Es una de las burocracias más grandes de la República también, la que tiene el Estado de México, más de 120,000 personas que trabajan en diversas áreas del gobierno de la entidad, entre médicos, policías, servidores públicos, profesores. Es una cantidad tremenda. Sobre todo ese tipo de decisiones tiene que ver el gobernador del Estado, pero no solamente en esas decisiones, tiene también influencia y capacidad de opinar en quién puede participar como magistrado en el Poder Judicial, áreas donde tienen que ver mucho los abogados, ustedes lo saben, jueces y magistrados, y también influye, aunque de manera indirecta, en quién puede ser diputado local o presidente municipal de los 125 municipios a través de su partido político. Todo eso hace un pastel enorme para quien sea gobernador del Estado. Y de ahí el atractivo que despierta la elección de manera natural. Por si fuera poco, el que gobierna el Estado de México tiene una capacidad de influencia en las demás entidades federativas de la República. En las relaciones que hay entre gobernadores, el de la entidad tiene un peso específico mayor que el de muchos otros lados, junto con el gobernante del Distrito Federal, ustedes lo saben. Tiene relación con el presidente de la República y toma muchas decisiones en materia nacional desde la opinión del Estado de México, y tiene que ver incluso con asuntos internacionales. Se vincula también en materia internacional con muchos países el que gobierna el Estado de México.
Es entonces clarísimo, la razón del interés en gobernar una entidad tan poderosa como la que vivimos todos nosotros. Bueno, visto esta posibilidad, quisiera que pasáramos a revisar cómo estamos en materia de participación en las votaciones. Ustedes saben que en materia de ir a votar, la gente decide ir o no a las urnas por diversas razones muy variadas, ¿no? Puede ser que el día de la elección la gente sienta que su capacidad económica no es muy buena, que los ingresos no han sido buenos para la gente, que el gobernante no ha hecho una buena labor a ese respecto, y decida, por esa razón, unos decidan ir a votar y otros decidan no asistir a las urnas. Unos motivados para hacer un cambio porque no ven una situación económica favorable, y otros que dicen mejor no voy a votar porque los gobernantes no hacen nada. Es decir, la misma razón que puede ser la económica puede motivar de manera distinta al elector. Unos para ir a votar intentando un cambio y otros para decir que no tiene chiste ir a las urnas. Todo va a seguir igual, ¿no? Así solemos decir a veces. Entonces, así de complicada es la naturaleza humana y la racionalidad del votante. Es muy difícil en los estudios que se hacen a este respecto saber a precisión cuáles son las razones del votante. Pueden ser muy subjetivas. El hecho es que en México han estado bajando los votantes, por ejemplo en la elección presidencial ha estado disminuyendo el porcentaje de votación. Los que fueron a votar para elegir al presidente Zedillo fue el 77% de la lista nominal. Para Vicente Fox bajó al 64%, aunque hubo también, en ese entonces ustedes recuerdan la importancia de la transición política. Y en la elección de Felipe Calderón bajó al 58%. 77, 64 y 58% en elecciones presidenciales. Ha ido bajando. Para elegir gobernador del estado, también las dos últimas elecciones han sido, como lo tenemos aquí en pantalla, de cómo hemos ido a votar para elegir gobernador. La última elección de gobernador de 1999 votó el 46.9%, como se puede ver en pantalla, casi 47%. Y en la elección del 2005 bajó casi al 43%. Ha ido disminuyendo entonces el interés en elecciones también de gobernador. El reto que tenemos en el Instituto Electoral es que podamos lograr que cuando menos la mitad de los votantes vaya a las urnas. Cuando menos la mitad, ¿por qué? Pues porque las votaciones, ustedes lo ven, son relativamente bajas, ¿no? Entonces, bueno, si es así, yo diría que tenemos en el Estado un compromiso importante para ir a votar, porque el gasto que hace el gobierno y que viene de los bolsillos de los contribuyentes, de todos nosotros, y que se aplican en las elecciones, es más alto el gasto entre menos gente vaya a votar, ¿no? Se está gastando más para una actividad electoral que está muy disminuida. De tal manera que entonces habría que exhortarles para que, sabiendo la importancia de quienes van a gobernar en el Estado, la importancia que tiene ser gobernante, la influencia que tiene en nuestras vidas por las decisiones que ellos toman, por esa razón, por la importancia que tienen las elecciones y porque ha habido porcentajes de elección bajos, es importante motivar a los jóvenes a que vayan a votar. El sector quizás en el que se encuentran ustedes, la mayoría, es entre 18 y 24 años de edad, ¿cierto o no? Es el grupo etario en el que pertenecen ustedes, y es el mayoritario en términos de porcentaje electoral. El grupo de ustedes representa la mayoría por grupos etarios de la gente que va a votar. Entre 18 y 24 es un grupo etario, luego de 25 a 29 años es otro, de 30 a 34, es por quinquenios, como se determinan los grupos de edad, por ejemplo, para ir a votar, y se hacen los análisis correspondientes. El grupo de ustedes, el grupo al que pertenece este salón, digamos, este grupo de estudiantes, está conformado por casi el 17%, como está aquí, de ciudadanos de la lista nominal. Exactamente, ahí está, 17%. Después de ese, los grupos que siguen no tienen una importancia tan fuerte como el que tiene el grupo de ustedes, pero también hay un dato interesante: el grupo al que pertenecen ustedes es el que menos decide ir a votar, y el que podría cambiar
la orientación de las elecciones con suma facilidad si deciden acudir a las urnas. Es muy importante hacerlo. Aunque a veces hay otras razones, ¿no? Es domingo, si hay algo más relevante que hacer, ir a visitar a un amigo, al novio, a la novia, ir al cine, o alguna actividad, había un partido bueno ese día, por muchas razones la gente ya no sale a votar. Entonces es, repito, muy relevante su grupo de edad. Y habría que decir que vamos a ser muy insistentes en el IEM en que los jóvenes salgan a votar, que depositen su voto en la urna, decidan por quien ustedes quieran, y con eso ya la participación sea cada vez más importante. ¿Saben ustedes que hay países en donde el voto es obligatorio? Aquí es voluntario, pero en muchos países de América Latina incluso, ya no vamos a Europa, a otros países, como tenemos en pantalla, en muchos otros países es obligatorio ir a votar, y si no, puede haber sanciones, por ejemplo, a la hora de hacer trámites para gobierno, ir a sacar una tenencia o hacer algún trámite de registro civil. La gente que no fue a votar puede tener impedimentos para realizar su tramitación. Hay algunos castigos, pero también estímulos para la gente que decide sí ir a votar. De tal manera que ustedes ven, por ejemplo, cómo cambian los porcentajes de participación. Por ejemplo, en Chile es obligatorio ir a votar. Aquí dice sí o no. Y vean ustedes los niveles de participación: 83% para la elección presidencial. ¿Se acuerdan cuántos les dije que votaron en México para la elección de Calderón? 50. Aquí no es obligatorio. Vean ustedes lo que pasa cuando es obligatorio. ¿Cuánta gente va a votar? Aquí está otro porcentaje para el propio país. Costa Rica no es obligatorio. Costa Rica, que no es obligatorio, miren, vota el 30% de la gente, o el 49% en otra ocasión. Y vean ustedes los porcentajes de participación de donde no es obligatorio, cómo desciende muchísimo. Si vamos a la siguiente gráfica, la gráfica que sigue, aquí vienen países que sí son obligatorios y los que no. Países importantes en América Latina, como el caso de Bolivia o Uruguay, sí es obligatorio ir a votar y los niveles de participación están arriba del 80%. El caso de Brasil es muy importante. Brasil es casi un continente por sí mismo. Es un país que ha avanzado muchísimo en los últimos años en América Latina. Nos desplazó como potencia en América Latina a Brasil. Tienen además de voto obligatorio, como ustedes ven, y niveles del 82%, la capacidad también de tener voto electrónico, que es un tema de esos que quería comentar al final con ustedes, que son vitales ya en nuestro país. Ya no tenemos ninguna justificación, ni tecnológica, ni en materia de seguridad, ni en materia de confianza, para no avanzar en la votación electrónica. Es decir, que estemos utilizando boletas físicamente, papelería y todo el gasto enorme que eso representa, ya es irracional. ¿Por qué no avanzamos al voto electrónico? Muchas razones de intereses comerciales, políticos, económicos, de partido, etcétera. Pero bueno, este también es un tema. ¿Deberían ser obligatorias las votaciones en México o no? Yo les quiero dejar en la mente varios temas así para reflexionarlos. Todo tiene ventajas y desventajas. Algunos pueden decir que el ir a votar, ustedes son abogados, es un derecho, no una obligación. Y no asistir a las urnas también es una postura política, ¿no? Pero también es un deber cívico importante y es un asunto interesante para la reflexión. ¿Podría o debería haber voto obligatorio en el país o no? Ahí hay países que lo tienen, países que no lo tienen, es variado en América Latina, pero los resultados son diferentes, a mí me parece, en actitudes cívicas y en conciencia política también. Entonces me interesaba mucho que hiciéramos una revisión de cómo es la participación en elecciones en América Latina, cómo ha ido en México. Ustedes ven que en elecciones de gobernador en el estado no hemos llegado al 50%, es un reto para todos. En la última elección que tuvimos en el Estado de México, que no fue de gobernador, sino de presidente municipal y diputados, sí logramos superar esa barrera del 50%, votó casi el 53% en el estado. Entonces estuvimos arriba de esa mitad en el 2009, pero también hay que señalar que en la de gobernadores se vuelve el asunto más complicado. La gente vota más, dicen los analistas políticos, cuando su elección es de una autoridad cercana a ellos, el presidente municipal, el diputado, sobre todo el presidente, que tiene que ver con los temas más inmediatos: agua potable, limpieza, basura, alumbrado público,
rastros, parques y jardines, por ejemplo. Y en la elección de gobernador pudiera bajar el interés, ¿no? Hay que estimular que salgamos a votar a las urnas, por lo que hemos comentado ya con ustedes. Lo que a nosotros en el instituto nos entregaron los partidos políticos fueron a registrar a sus candidatos, ustedes ya los conocen quiénes son, pero quizás más importante que saber quién es el candidato es qué van a hacer si ganan la elección, que es lo que nos interesa, ¿no? Oiga, ahora sí, ya usted ya es gobernante, ¿ahora qué va a hacer en materia educativa para que tengamos un porcentaje más alto de gente que estudia el nivel superior? Solo 1 de cada 4 mexicanos estudian la licenciatura, ustedes son privilegiados. Ya son parte de la élite de ese 25%, que es muy bajo en América Latina, 25% de mexicanos que estudian el nivel superior. Mientras que en Brasil, en Chile, en Argentina, superan el 60 o 70% de jóvenes. En eso también tenemos un drama en nuestro país. La cantidad de estudiantes en nivel superior desciende en México, o no aumenta en los porcentajes que deberíamos de tener. Entonces aquí lo interesante es qué van a hacer los que gobiernen con todos esos temas, ¿no? Ellos nos entregaron lo que se llama plataforma política, plataforma electoral y política. El Partido de Acción Nacional, ustedes saben que tiene su candidato como partido único, y los otros 2 candidatos en coalición. Unidos Podemos Más, ¿se acuerdan a qué partido representa? Unidos Podemos Más, PRD, PT y Convergencia, ¿no? Son la coalición de izquierda. Y luego la coalición, quizás poder llamarla de centro, Unidos por Ti, que es el PRI, el Verde y Nueva Alianza. 3 partidos. Entonces ellos tienen obligación de entregar lo que harían en diferentes temas: reto social, reto económico, reto político y reto financiero. Aquí la coalición Unidos Podemos Más estableció 12 o 13 pactos a encabezar si son gobierno, y el PAN 10 acciones diferentes. Ustedes ven, quizás por orden de jerarquía, no sé si eso sea correcto o no, pero las primeras son las más importantes para ellos. Yo me preguntaría, ¿o cómo las van estableciendo? Acción Nacional privilegió como punto número 1 reforma integral de los sistemas de seguridad y justicia. El problema de seguridad ustedes saben que es enorme en el país, y ellos ofrecen atenderlo con la acción número 1. A cambio, la coalición de izquierda habla de un pacto por la justicia social, erradicar causas generadoras de desigualdades sociales. La coalición Unidos por Ti habla de un reto social con diferentes puntos, ¿no? Dinámica demográfica, salud y seguridad social, educación para la equidad, combate a la pobreza y equidad de género. Avancemos un poquito más en ver qué más ofrecieron los partidos. La segunda acción de Acción Nacional es para el desarrollo económico y generar empleo. Unidos Podemos Más, pacto por el derecho universal a la educación y la cultura. La educación como segundo punto de la coalición de izquierda. Y Unidos por Ti, un reto económico que tiene diferentes puntos también a desarrollar: competitividad, condiciones para generar empleo, desarrollo agropecuario, etcétera. Adelante. Acciones para ordenamiento y desarrollo de las ciudades, zonas rurales y transporte, el PAN, el PRD y la coalición de izquierda, pacto por el derecho universal a la salud, y el PRI también con sus aliados, reto político de diferente orden. Adelante. Acciones por una educación integral de calidad, dice el PAN. En tanto el PRD, pacto para el crecimiento económico, una justa distribución de la riqueza, economía social y patrimonialización de las familias. El PRI habla de un reto financiero que incluye modernización de la administración pública, etcétera. En el caso, si regresamos al anterior, hasta ahí termina la de Unidos por Ti, hasta ahí termina su oferta, agrupada en 4 retos, como ustedes apreciaron. En tanto que la coalición del PRD y de la izquierda y el PAN siguen desglosando unos sus pactos y los otros sus acciones. Si ustedes ven, siempre le llaman acciones el PAN, y el PRD pacto. Pacto para la planeación y regulación de crecimiento de zonas metropolitanas, y así. Adelante, vamos a dar un vistazo general. Ahí vienen las siguientes acciones, tanto del PAN como de la coalición de izquierda. Y destaca una cosa importante: si ustedes las leen con detenimiento, ya sean agrupadas, llamadas acciones, pactos o retos, todas tienen
más o menos la misma agrupación de temas. No dejan de tocar importantes temas educativos, de vialidad, de transporte, de combate a la pobreza y de cuestiones políticas. Adelante. Ahí terminan las 10 acciones de Acción Nacional, y si nos vamos a los pactos del PRD, ahí terminan también, Marco, continúa todavía. Son 14 pactos de la coalición de izquierda. Todos tienen temas parecidos, ¿no? Les vamos a dejar una copia de la exposición para que puedan tener las plataformas de los partidos, ¿no?, lo que están ofreciendo cada uno. Yo diría que habría que hacer, después de este tema, después de que se hagan las campañas, algo que hace poco la ciudadanía en México es darle seguimiento a los programas de los gobiernos. Como que el juguete de los mexicanos son las elecciones. En las elecciones nos metemos todos, hay una gran pasión política, tenemos consejeros electorales, representantes de partidos políticos, los diputados muy atentos, los gobernantes, para el proceso electoral y ganar la elección. Pero una vez que ganan, ¿qué hacemos para revisar que cumplan con lo que están diciendo? ¿Alguno se acuerda si hay una forma de darle seguimiento a las acciones del gobierno desde la ciudadanía? Y si no, deberíamos, a criterio de un servidor, yo estudio administración pública, es mi tema más el que he trabajado con mayor amplitud, y hay casi un desinterés generalizado en seguir puntualmente el desarrollo de las metas de los gobiernos. Ese debería de ser, me parece a mí, ese debería de ser uno de los puntos en los que deberíamos avanzar las organizaciones de ciudadanos, las organizaciones políticas, en la revisión de lo que hacen los gobernantes en el ejercicio del poder. ¿Ya cumpliste tu meta educativa? ¿La de transporte, la de vivienda? ¿Cómo la están siguiendo? A ver, infórmanos con más intensidad cómo estás avanzando en el cumplimiento de tus compromisos. ¿Y son los que fijamos los ciudadanos o los que fijó el gobernante? Es decir, en materia de seguimiento a las acciones de gobierno hace falta avanzar al país, muchísimo. Así tendríamos gobiernos más controlados y menor posibilidad de que sean discrecionales en la toma de decisiones, después de que ya fueron gobierno. Ahora, quisiera hablarles muy rápidamente sobre algunos temas importantes, como les decía en un principio, que podrían ser incluso útiles para ustedes a la hora de elaborar ensayos, hacer tesis o si tienen que hablar sobre temas electorales. El tema del financiamiento es muy importante. La cantidad que le damos a los partidos políticos desde las instituciones públicas, lo que le da el IEM y lo que le da la Federación a los partidos, a mí me parece que es una cantidad muy alta. Es mucho dinero gastado en procesos electorales. Necesitamos aprender a ahorrar más en materia de procesos electorales. Hace poco hizo una investigación larga el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el llamado CIDE, hizo una investigación importante que se llama Uso y Abuso del Poder en México, y estudió a varias instituciones importantes, las electorales, la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, y el Poder Legislativo, y concluyó que tenemos todavía gastos enormes que abatir. En materia electoral, uno muy importante es el financiamiento a los partidos. Este año el IEM le entregó 700 millones de pesos a los partidos políticos para escoger a sus candidatos, para desarrollar sus campañas en las elecciones y para posteriormente preparar a sus bases para estar mejor capacitados, entre otras actividades. 700 millones de pesos. Aquí está la forma en que se calcula ese financiamiento público. El secreto, jóvenes, atención, está aquí en la multiplicación por el número de gente que está en el padrón electoral. Es decir, si nosotros siempre le estamos entregando dinero a los partidos con base en el número de personas que están en el padrón electoral, tienen garantizado siempre una cantidad muy alta, sin que tenga que ver nada con el porcentaje de votación que logran atraer a la gente, ¿no? Por ejemplo, si aquí votan el 50% de la lista nominal, como hemos dicho, solamente la mitad, entonces no les deberíamos de decir a los partidos, ¿sabes qué? Te vamos a dar tu financiamiento con base en la cantidad de gente que va a votar, ¿no? Porque eso quiere decir, es una medición contra tu efectividad, tu eficiencia para jalar a la gente a las urnas. Es decir, ponerles un incentivo para que sean mejores partidos políticos. Porque si les damos el dinero siempre contra el padrón electoral, pues el padrón siempre crece, ¿no? Nunca hay menos gente. Entonces haces tu cálculo
que indica la ley contra el padrón electoral y siempre van a estar bien financiados los partidos. Este es un tema importante. ¿Cómo se da financiamiento a partidos políticos en elecciones en México? Y en general yo les diría que si hay la sensación de que se gasta mucho en elecciones, por parte de los ciudadanos, tienen razón. Yo ahora que he estudiado más el tema, más a fondo como consejero electoral, me parece a mí que hay muchas otras formas en las que podemos tener ahorros en esta materia. Uno es el financiamiento. Otro tema, y vamos a la página 23, que es la que tenemos, la del voto electrónico. Ahí está. Por ejemplo, yo traté de sacar los conceptos que se podrían ahorrar en las elecciones, en los institutos electorales, si tuviéramos voto electrónico. Es decir, en lugar de boletas, que las tradicionales boletas que ustedes toman, ponen su tache por el partido que vayan a votar y se deposita en la urna, se haga la votación en urnas electrónicas, ¿no? Tienen ustedes su clave, accesan a la página correspondiente y ponen su voto electrónico y se acabó. Hasta ahí. Ese solo cambio tendría reducciones enormes en muchas materias en México. Por ejemplo, y aquí me acompaña mucha gente de la Dirección de Capacitación, a las que felicito por el trabajo que están haciendo la Dirección de Capacitación del Instituto, para que podamos tener a nosotros preparados a los más de 120,000 ciudadanos que van a estar en la casilla, si ustedes deciden ir a votar, pidiéndoles su credencial a ustedes, poniéndoles el sello de que ya votaron en el dedo, dándoles su boleta para que vayan a votar. Es un ejército el que está ahí de ciudadanos esperándolos a ustedes. Entonces, ahí podría haber ahorros en el número de personas que se encargan de ser instructores de la gente que va a estar en las casillas, de darles instrucción, capacitar, capturistas después. Notificar, saben ustedes que hubo una selección de más de 2 millones de ciudadanos en el Estado de México, de los 10 millones que somos o más, de los 15 millones que somos, se escogieron a 2 millones para que de esos 2 millones pudiéramos llegar a la cifra de los más de 120,000 que van a estar en la casilla finalmente el día de la elección. Es un trabajo enorme el que se hace en esta materia y que podría tener ahorros muy importantes teniendo el voto electrónico. La impresión de las boletas, hay que imprimir 11 millones y medio de boletas, 11 millones y medio para que se pueda ir a votar. De hecho, mañana tenemos una actividad importante, lo saben los vocales ejecutivos, porque vamos a ir a la imprenta que en Ecatepec hizo las boletas. Esos 11 millones y medio ya están impresas. Hay que ir mañana con gente de seguridad, vigilar que las rutas hacia cada uno de los distritos, por ejemplo hacia Texcoco, hacia donde esté la sede, tengan ya sus boletas electorales a partir de mañana y estén listos ya para el próximo 3 de julio. Entonces es una actividad también que despliega una enorme cantidad de recursos. Y bueno, habría seguramente ahorros en materia de documentación y de material electoral que tendríamos nosotros si el tema de voto electrónico avanza en el país. Bien, entonces esos son los temas que quería comentar con ustedes sobre temas que pudieran ser de avanzada, temas importantes. Finalmente quisiera comentar acerca de la observación del trabajo de los candidatos cuando son gobernantes, lo que hace un momento les decía. Habría que después de elegirlos tener un sistema de observatorio ciudadano que permita darle seguimiento a los compromisos que ellos hicieron en campaña, ¿no? O bien ver si los compromisos de campaña se hicieron planes de gobierno, si ya están en los planes de gobierno para que se ejecuten adecuadamente, evaluar los planes y los programas de acción que tienen los gobiernos, darle seguimiento a la instrumentación de políticas públicas y sujetarse a los principios de transparencia y rendición de cuentas, por ejemplo. Entonces, yo diría que son temas importantes a discutir más allá de solamente el proceso electoral. Les dije en un principio muchas de las razones que creemos nosotros que son importantes para que ustedes se interesen en ir a depositar su voto el próximo 3 de julio. Y bueno, me gustaría que los minutos que quedan de participación pudiéramos dedicarlos a tener una charla con ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, el que sea, en materia electoral, en materia política, con todo gusto podamos platicar con ustedes para saber si se despejan algunas dudas. Cualquier pregunta o comentario que tengan que hacer, a mí me parece que después de una plática, esta es la parte más importante, la comunicación con los jóvenes, conocer sus opiniones
las preguntas o los comentarios que tengan al respecto e interesar a que ustedes que van a estudiar Derecho tomen los temas de Derecho Electoral como una posibilidad de trabajo amplia. México tiene ya un reconocimiento internacional por su capacitación en materia electoral, de veras es así. Mucha gente con esa posibilidad de ser reconocido en el extranjero, y es un tema que en el área de Derecho da para mucho, en la parte académica y en la parte laboral. Así es que estimular su participación en esta materia es importante. Y bueno, decirles que finalmente pues todo está preparado para que la fiesta se haga el 3 de julio. Como bien lo dice el comercial que vieron al principio, hay boletas, hay casillas, la gente preparada, y solamente los esperamos a ustedes, ¿no? Que son los que están invitados a la fiesta. Así es que les agradezco esta parte de la atención que me dieron y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias.